Hola, bienvenidas y bienvenidos. En la entrevista de Brandiosas recibimos a Juan Frese. Juan es locutor, actor y productor mexicano. Ha colaborado con marcas como Disney, Pixar, Marvel, Discovery Channel, Nat Geo, Televisa, entre muchas más. Conversaremos sobre su trabajo en la locución comercial y el doblaje. ¿Cuál es su preparación para colaborar con las marcas y los desafíos que presenta a atender un proyecto de estas características? La plática se va a poner buenísima. Vamos a recibirlo. Ya comienza la entrevista de Brandiosas. Amigas y amigos, hoy tenemos el gran placer de recibir al locutor, actor y productor mexicano Juan Frese. Juan, bienvenido a la entrevista de Brandiosas. Muchas gracias por aceptar la Gracias. invitación y por acompañarnos. No, a ti, muchas gracias, Tony. Pues siempre abierto para poder platicar de diferentes temas. Justo no había tenido oportunidad de toparme pues con alguna plataforma o un lugar que se dedicara más bien pues a temas publicitarios o de marketing y bueno, pues me encanta también. Encantados de recibirte, Juan. Gracias por aceptar la invitación. Hasta me peiné, mira, para esta entrevista, así que adelante. Juan, eres un rostro y una voz muy conocida en los medios de comunicación, particularmente la televisión mexicana, latinoamericana. Entre tantos, una de las áreas donde has destacado con gran éxito es dándole voz a las marcas. ¿Qué te parece si partimos de ahí? Platícanos sobre el nacimiento y evolución de tu trabajo en la locución comercial. ¿Cómo han sido estos años? Bueno, tomando en cuenta que desde los 5 años quería ser locutor, quise ser locutor, pasaron muchas cosas en el Inter, pero ya a los 17 años es cuando me dan la primera oportunidad en radio pública en la ciudad de Puebla, porque, pues digo, todavía años antes intenté entrar a la radio, pero pues entre que era menor de edad y todo entiendo que por eso no me abrían la puerta o no me daban la oportunidad. Pero bueno, nunca quité el dedo del renglón hasta que, pues ya, me dan esa oportunidad. Primero, obviamente, sin cobrar un centavo. Ya después, me abrieron las puertas del SAT y ya empecé a cobrar. Pero, pues bueno, es como cualquier trabajo que es necesario y hay que estar, pues sí, hay que pagar impuestos si queremos trabajar. Bueno, ya empiezo ahí a trabajar desde los 17 años, pero aunque muchas personas que quieren ser locutor entran a una estación de radio y empiezan pues directamente en cabina, ¿no? Pero en este caso, esta era una estación cultural, no entré conduciendo un programa, sino directamente a la cabina de grabaciones y empecé a aprender no solo de locución, sino de producción. Y de ahí me doy cuenta que necesito prepararme para ser un locutor, pues ya nacional o internacional. En ese momento yo quería, pues, grabar comerciales nacionales, ¿no? Porque es lo que más me gusta. Sí he tenido programas de radio, tuve programas de radio ahí en esa estación, pero pues después me gustó más todo el tema de las grabaciones. Tomé cursos fines de semana, los sábados en la Ciudad de México, mientras trabajaba entre semana y estudiaba la universidad entre semana. Entonces estudiaba, trabajaba y el fin de semana, el sábado, era cuando tenía las clases de locución y toda la semana practicaba. Entonces eso me hizo ir avanzando muy rápido en el tema de la locución conforme fueron pasando los meses y luego los años. Los cursos los tomé 2 años y medio, que era pues inicios de la locución, respiración, voz y dicción, y después actuación de la voz y al final el tema de doblaje. Pero pues en Puebla obviamente era todo el tema comercial, fuera de la estación cultural, ¿no? Donde trabajaba, porque ahí no había comerciales, pero hacíamos muchos spots de gobierno, de diferentes eventos culturales, o el desfile del 5 de mayo, etcétera, ¿no? O de la Orquesta Sinfónica del Estado, etcétera. Entonces ahí tuve la oportunidad de hacer desde radio infantil hasta pues cosas muy, digamos, muy
históricas o programas tipo documental donde pues era toda una narración. Hice de todo. Y eso me ayudó pues justo a ir practicando lo que aprendía el sábado en los cursos en la Ciudad de México. Entonces empecé a grabar, uno de las primeras marcas que empecé a grabar fue Telcel, regional en ese sentido. En la ciudad de Puebla se hacía la región 7. Se empieza a dar esta parte comercial y justo ahí conozco, ahora que es un gran amigo, que se llama Israel Vital, que empezó de copy, ¿no? A escribir comerciales. Y entonces, digo, aunque él es más grande que yo, pero en ese momento, pues yo de recién cumplidos 18 años, como que se le hizo interesante ver las ganas que tenía pues un recién mayor de edad y las ganas que le ponía y todo a este tema de la locución. Y al principio pues sí nos tardábamos mucho, hasta 2 horas en grabar un spot de 20 segundos para Telcel, pero hasta que quedaba como él lo quería, ¿no? Porque él era el que escribía y dirigía el comercial. Y bueno, eh, nos hicimos muy amigos porque ahora sí que los dos fuimos creciendo a la par, él en el tema publicitario, porque después no solo, bueno, escribía, producía, hasta que pues ya puso su propia agencia de publicidad, que ya tiene pues bastantes años con ella, y que yo me vine a vivir a la Ciudad de México y empecé a hacer casting. Bueno, primero, todavía en ese tiempo, les estoy hablando hace 16 años, pues sí, traía mis CDs de audio con mi demo y estaba repartiéndolos a las diferentes agencias de locutores, pero desgraciadamente al principio pues se quedaban ahí con la secretaria o en la recepción, hasta que un amigo que justo conocí en la estación de radio, que él es de aquí, de la Ciudad de México, y solamente estudió en Puebla, cuando se enteró que yo andaba por aquí, nos contactamos, todavía existía el Messenger, y me dijo, oye, pues yo soy productor de comerciales, ¿por qué no me habías dicho? Yo te puedo llevar a las agencias de locutores para que te conozcan y sobre todo que te escuchen. Y dije, no, pues sí, ya fui. No, 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 pero con los directores de casting, que son los que te tienen que escuchar. Entonces me hizo favor de llevarme a las agencias, a las principales agencias de locutores. Me escucharon y ese día que me llevó fue cuando hice mi primer casting para un comercial y fue el primer casting con el que me quedé. Pues yo creo que al ser pues una voz nueva en la Ciudad de México y pues los productores que siempre están buscando a veces voces nuevas o características diferentes en una voz. Entonces ese fue el primer comercial que grabé, fue para Editorial Televisa, que tenía la revista de Nickelodeon, que era la revista Nick. Me acuerdo perfectamente que ese fue mi primer comercial ya nacional para televisión. Entonces pues yo estaba muy contento y de ahí se desencadenaron pues el ir haciendo castings y castings y castings. Con algunos te quedas, con algunos no, pero afortunadamente pues ya han sido todos estos años en la Ciudad de México que no he parado de trabajar, entonces sigo muy contento cada vez que recibo, bueno, ahora un mensaje, ya no como antes, que era por llamada, pero pues sí, un mensaje, oye, tienes llamado de tal, y ahora, bueno, con la pandemia, ¿puedes grabar desde tu casa? Sí, claro. Tu voz, Juan, la tenemos registrada en nuestra mente, la tenemos en nuestros recuerdos, la asociamos directamente con algunas marcas. ¿Cuáles han sido estas marcas con las que has colaborado? Entre tantas, algunas que destacarías. Pues de la que siempre se acuerdan, porque además creo que era una etapa en la que, híjole, había mucho presupuesto sobre todo para radio, y entonces eran una cantidad de impactos de los comerciales, aunque lo siguen haciendo, pero yo creo que exactamente en esa etapa donde pues no estaba tanto las redes sociales y que pues si ibas en tu coche escuchabas radio o si veías televisión abierta. Entonces, pues estaban estos comerciales de chavos súper buena onda, porque solo con Amigo Kit de Telcel puedes hablar con 10 amigos todo un año, solo con Telcel. Entonces, esa voz de Amigo Kit de Telcel creo que
es de las que más me recuerdan en su momento, o también las de ábrele la puerta a Domino's y verás que lo mejor llega sin esperarlo. Llámanos 01800 Domino's, ¿no? O al mismo teléfono, ¿no? De estás llamando al centro de atención a clientes Domino's Pizza. Por favor, marca tu código postal. Entonces, esas son, creo que de las dos marcas más, pues que la gente reconoce o se acuerda más con mi voz. Aunque pues he hecho muchas otras cosas, ¿no? Pero eso digamos, en un tono más medio agudo, pero pues ya más grave, pues he hecho muchos trailers de película, comerciales ay, ¿cómo se llamaba esta empresa de ferrocarriles? Algunas cosas de la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, híjole, no, la verdad no tengo el registro exacto, ¿no? De qué tantas cosas he grabado, pero va para el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos también, para otros museos de Lina, no sé. Yo creo que dependiendo del tipo y tono de voz que me haya tocado grabar, unos se acordarán más y otros menos. También llevo muchos años con Claro Sports, que si les gustan los deportes, seguramente me han escuchado por esta semana, solo por Claro Sports. Y ahora que fueron los Juegos Olímpicos, que estuvieron los 4 canales abiertos en YouTube para todo pues yo no sé si estaba para todo el mundo, pero por lo menos para toda América, sí. Y pues ahí estaba en los 4 canales. Este segmento es presentado por Telcel, más todos los promocionales, bueno, de las competencias que iba a haber, de tiro con arco, de natación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son, digamos, de las voces que quizá más recuerdan mías. Maravilloso, maravilloso tu trabajo. Ahora, Juan, ¿qué implica la preparación previa para abordar un proyecto de esta índole, de esta naturaleza? ¿Cómo te preparas en tu voz para darle esta intención, dependiendo de la marca? Por lo general, las agencias de publicidad o sobre todo quien escribió el comercial o tiene pensado el concepto, ¿no? Para la marca, pues ya tiene diferentes lineamientos que te comparte y que creo que son muy específicos de qué personalidad le quieren dar a la marca. Y ya sobre esos lineamientos, pues tú vas proponiendo, y pues tampoco es así que se tenga mucho tiempo que digamos para pensarlo, ¿no? Sino más bien ya estás en el estudio de grabación y empiezas, ¿no? Y ya sobre lo que tú vas proponiendo, pues ya quien está dirigiendo te va diciendo, a veces el mismo cliente está escuchando y entonces dice, ah, pues o nosotros nos imaginábamos tal cosa, ¿no? O nos gusta el tono que haces con Jaguar, o nos gusta el tono que te escuchamos en tal promocional o en tal estación de radio o en tal canal de televisión. O sea, es muy variable, ¿no? Donde te han escuchado. O ahora me dicen, o hasta en TikTok, ¿no? Es que en TikTok el video que subiste de tal, esa voz es la que nos gusta para la marca. Bueno, y a veces, sí son raras las veces, pues entonces ahí sí te dejan proponer. O al final, digamos ya de esta parte que te están dirigiendo de, pues buscamos que sea esto así, así. Y a ver, una toma libre para que tú cómo lo sientes, cómo lo quieres expresar y con esa libertad que muchas veces se quedan con esa, porque a final de cuentas, pues somos intérpretes y tenemos que proyectar emociones, sentimientos y a veces lo que tú sientes en ese momento para proyectar la marca, quizá es lo que están buscando. Entonces, pues es un momento, digamos, mágico porque es poco, pero lo tienes
tienes que convencer y bueno, no solo convencer al cliente, sino a quien te va a escuchar posteriormente en el comercial. Justo en ese tenor, ¿cuál dirías es la parte más desafiante de comunicar la personalidad, los valores de una marca con la voz? ¿Qué opinas sobre esto? Pues, pues sí, a veces es quizá lo más difícil, yo creo que sería la parte que a veces ya conoces el producto, que a ti no te convence, pero tú tienes que convencer a ese público. En mi caso, nunca me ha interesado el fútbol y me han perseguido los deportes a lo largo de mi vida para anunciarlos, ¿no? Digo, yo no tengo ningún problema, es parte de mi trabajo y lo hago con mucho gusto, pero si me dices, oye, ¿y cómo quedó el partido? Te escuchamos que iba a ser el partido de tal contra tal. No tengo la menor idea. Entonces, pero aún así, pues tengo que proyectar una emoción como si me gustaran los deportes. Entonces, justo esa parte, digo, creo que viene este punto donde pues van los gustos personales contra tu trabajo, ¿no? A veces, y digo, no solo en la locución, quizá hasta a la hora de hacer un personaje de doblaje o para televisión que quizá no te encante, pero bueno, siempre son retos, hay que aceptarlos y sobre todo, pues hacer lo mejor posible, tu mejor esfuerzo y que el personaje quede bien y que guste, ¿no? Sobre todo. Ahora estoy haciendo para publicidad, pues la voz del Chavo del Ocho, por ejemplo, y del Chapulín Colorado. Entonces, aunque en ese caso sí soy muy fan de Chespirito, de, de siempre, y ahora tener pues esta responsabilidad pues de sacar, porque ya había anteriormente otro actor que lo hacía, pero bueno, continuar con esta línea, porque tiene que convencer que eres el Chavo del Ocho, ¿no? Y más para quien es fan y para quien conoce los dibujos animados también. Entonces, es interesante. Yo creo que parte de esta carrera, ya sea actuación o publicidad, vaya, todas estas partes que incluyen un tema creativo, pues necesitas estar en constante preparación y estar viendo qué cosas se hacen no solo en tu ciudad, en tu país y en el mundo, ¿no? ¿Qué está sucediendo con la publicidad, con los personajes, con las voces, ¿no? Porque también las voces van cambiando. Pues en la década de los 80, que fue cuando yo nací, pues de los comerciales que me acuerdo, bueno, que ya digamos teniendo memoria, pues ya era a finales de los 80, ¿no? Pero todavía se usaban estas voces súper, como muy graves y con mucho cuerpo, como nuestro querido Pepe Labat, que pues ya murió, pero pues él era de los número uno en ese entonces porque eran estas voces súper profundas, ¿no? Y, y en ese momento, en la década de los 80, pues era todo con este tipo de voces, ¿no? Y luego damos el brinco a la década del 90, donde pues se convierten todas estas voces juveniles, ¿no? Y de ahí se siguió, y en el 2000 yo creo que todavía era más juvenil y más gritado y todo lo querían súper vendedor. Entonces, pues sí, han ido evolucionando. Ahora, por ejemplo, estamos en la etapa de que quieren que casi todo se escuche muy natural, muy cercano a la gente, que te convenza como si te lo estuviera hablando una persona normal, digamos, que tú conoces, y no un locutor con una voz educada, ¿no? Por así decirlo, o sabiendo dónde colocar precisamente la voz. Tu trabajo profesional, Juan, también te ha llevado, justo como lo comentas, al doblaje. Una voz que está presente en filmes, películas conocidas, y me gustaría que nos platicaras acerca de eso.
¿Cómo te preparas cuando haces el tema de doblaje y algunos de los personajes que te toca atender? Ese es uno de los más grandes retos y sobre todo cuando es doblaje de películas animadas, ahí viene una cosa muy, muy interesante porque a veces, por decirte en el caso del Rey León, pues si viste la película anterior, ¿no? La animada, pues ya conocías a los personajes. O si no, cuando te llaman al casting, pues ya sabes qué personaje es por el que vas. Entonces, por ejemplo, hice casting para el Rey León, la versión de live action. Hice casting para dos personajes. Bueno, uno era Scar. Entonces se imaginan una voz así para Scar, ¿no? Y el otro era Sasu. Pero también me pidieron para Sasu, que es una voz mucho más aguda y más, ¿no? Que son dos voces completamente diferentes, dos personajes totalmente diferentes. Pero bueno, para esos dos personajes me llamaron y pues ya los conocía perfectamente la trama de la película, los personajes. Entonces ahí ya quizá eso te ayuda un poco para poder proponer qué es lo que tú estás pensando con ese personaje o sobre lo que el director te diga, pues entonces ya hacer otra propuesta. Pero en el caso de muchas películas donde vas al casting, donde hay un contrato de confidencialidad del casting que no puedes decir absolutamente nada, ni publicar nada en redes, nada, 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 porque precisamente, pues bueno, en general todos los proyectos son confidenciales y hasta que no salgan, pues no puedes hablar de nada. Entonces, de hecho, en un casting de Star Wars, donde ponían negra toda la pantalla y solamente un circulito iba siguiendo la pura boca para que pudieras ver, hacer el lip sync, o sea, la sincronía de los labios con el personaje que estaba hablando porque no podías saber nada. Te registraban a la entrada, checaban que no llevaras ni micrófonos, ni celular, ni cámara, nada. Y para entrar a la sala era con huella digital, entonces solamente una persona te podía abrir. No, bueno, todo un protocolo de seguridad, porque son proyectos que pues son tan importantes, en este caso ahora para Disney, que pues sale una fuga de información de lo que sea de esta película que están súper esperando los fans y bueno, se vuelve un problema a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte, pero como, bueno, regresando al tema, cuando no tienes referencia, sino hasta que llegas ahí, digo, siempre los directores de casting, por lo general, ya tienen una idea de qué actor podría hacer cierta, o más bien, qué voz le quedaría a ese personaje con tal actor sabiendo ya las capacidades o las cualidades que tiene X actor que llaman al casting, ¿no? Entonces por ahí te pueden dirigir y se puede lograr algo muy interesante, ¿no? En el caso del doblaje, y sí es difícil porque a veces te enseñan en papel de primera instancia, pues mira, este es el personaje, te platican un poco, ¿eh? No creas que sabes de dónde viene el personaje, a dónde va y cómo termina. No, nada más te dicen, el casting va a ser tales escenas y, por ejemplo, esta es una escena de más o menos del inicio de la película, donde el personaje es así, así, así. Luego la siguiente escena que vamos a hacer el casting es cuando, no sé, está muy triste porque pasó esto con el protagonista y al final, pues, está muy contento. Y ya, eso es todo lo que te dicen. Más o menos las características y se acabó. Y vamos a ver la escena, ves al personaje, escuchas aquí el audio original en el idioma en el que esté, porque no siempre es en inglés. Y órale.
¿Y por qué digo que las de dibujos animados son más, o animación, son más complicadas que una película con actores de carne y hueso? Porque aunque tú piensas que estás exagerando los tonos, la actuación, ya que lo ves exactamente con personajes animados, no, queda perfecto. A diferencia que si son humanos y le exageras, pues queda como sobreactuado y muy extraño ya que lo ves puesto. Entonces, cuando empecé a hacer justo los castings de dibujos animados, pues yo no tenía esta experiencia anterior a decir, pues es que a la energía del personaje y todo hay que subirle 2 rayitas para que quede bien. Pero gracias a los maravillosos directores que tenemos en México, y más los que están trabajando para Disney, que bueno, son los que he tenido oportunidad de trabajar, eh, que es, bueno, Disney, Marvel, y también es Nat Geo y ya, bueno, Discovery es otro cliente, pero bueno, en México tenemos grandes directores para la marca que sea. Entonces, siempre esos directores son los que te arropan y te van guiando de una manera increíble para poder lograr. Y a veces, ya que ves la película o el programa que doblaste o el personaje que hiciste, pero ya obviamente el trabajo completo con los ingenieros de audio, vaya, todos los que intervinieron en esa producción, y dices, ok, o sea, todo esto, ya ves ese trabajo terminado, te sorprende, te agrada, eh, y te da una satisfacción vaya, creo que no se las podría explicar qué es sentarse en una sala de cine y ya que aparece tu personaje, es de verdad maravilloso. O tiempo después, ya que no está en el cine, pero sí recibir mensajes en Instagram o en alguna red social diciendo, te acabo de escuchar, me encantó el personaje de la película tal, o me gustó, o me reí mucho con el personaje de tal otra película animada, etcétera. Entonces, esas son las satisfacciones que dan el doblaje o en el caso, por ejemplo, de Huevo Cartoon, que ya es la, la, la segunda película donde participo, solo que aquí ya tengo un personaje pues más grande, y no solo de estatura, sino del tiempo que aparece en la película, que justo acaba de salir, bueno, se estrenó el fin de semana pasado, pero a partir del 13 de agosto ya está en los cines. La verdad no les sabría decir por el tema de los semáforos cómo estén funcionando los cines, pero la película se llama Un rescate de huevitos y pues está muy divertida. Además están grandes amigos como los Masca Brothers, que también son de Puebla. Está otro gran amigo, Claudio Herrera. Está Ariel Miramontes, el que hace Albertano, pero bueno, ahí hace un chef también muy divertido. Entonces, somos varios que también nos dedicamos por lo general a la comedia. Y en este caso me toca hacer al personaje de Gordimitri, que pues es una cosa muy extraña porque es un ruso yucateco. Entonces, está muy divertido, la tienen que ver. Y precisamente para ese personaje, cuando hice el casting, pues fue estar jugando, vi al personaje que no estaba ni siquiera animado, tenía como, pues eran dibujos, ¿no? Eh, pues sí, apenas tenían más o menos la idea del personaje, que a diferencia del doblaje, cuando son películas extranjeras, el proceso normal, así como se han hecho Toy Story y todas las animadas, pues es que primero se graban los diálogos y ya sobre el audio hacen la animación de la película. Entonces, eso es muy divertido y pues ahí sí es como
como tú, también junto con el director y todo, pero es como si tuvieras un lienzo en blanco y vas pintando cómo va a ser el personaje con la voz. Entonces es muy interesante ver una simple imagen y pues hacer ese ejercicio de imaginación a ver, ¿cómo hablaría Gordimitri? Ah, no, y te dicen, bueno, pues es ruso, no sé qué, la villana es rusa. Y ya poco a poco, conforme va avanzando el casting, eh, no sé, empezamos a hablar creo que de comida porque ya teníamos hambre. Y les empecé a hablar como yucateco, pero 2 rayitas más exagerado. Y les gustó. Y me dice el director, oye, ¿y si me haces, a ver, vamos a hacer una mezcla de ruso con yucateco? Y se morían de risa y les encantó y así se quedó el personaje. Entonces, bueno, ahora que lo vean en la película me entenderán de qué se trata. Pero así van, o sea, son 2 retos diferentes, dos formas de crear diferentes a los personajes, porque, sobre todo en el doblaje, pues tienes por lo general mucho la referencia de cómo lo hizo el actor original en el idioma original. Entonces, más o menos tratas de darle cierta eh, o igualar la personalidad que le está dando el actor original en el idioma, ¿no? Aparte de este personaje que suena fantástico y que tendremos que conocer en la producción de Huevo Cartoon, ¿qué otros destacarías? Otros personajes que para ti los has disfrutado y el resultado te ha gustado mucho. Sé que pueden ser varios, pero ¿destacarías algunos? El primero que hice, que fue, digamos, mi estreno con Disney, fue el villano de Ant-Man, que además es una situación muy particular porque eh, somos parecidos el actor de la película y yo, ya, con sus grandes diferencias, empezando por la estatura, pero nos peinamos igual. Entonces, pues es chistoso ver cómo a veces te pareces o quizá el director busca precisamente ese tipo de características para que puedas encajar mejor. Ese tiene pues cierto, ¿cómo te diré? Cierto lugar en mi corazón, ese villano, porque pues fue el primero que hice. Y ya después, bueno, que a la par se estrenó con mi primer participación en la película de Un gallo con muchos huevos de Huevo Cartoon, donde esa película también tiene un gran lugar en mi corazón, porque aunque hice un personaje muy, muy, muy pequeñito al lado de mi querido Pepe Labat, que en paz descanse, es un personaje muy pequeñito, es un guajolote borracho. Pero otra de las particularidades de esa película es que también pertenecí al equipo creativo de la película y escuchar algo que a ti se te ocurrió en la mesa creativa, que lo dejaron en el libreto y a la hora de identificar lo que a ti se te ocurrió y escuchar cómo se ríe el público, híjole, es algo indescriptible también de esa emoción que te puede dar algo así. Entonces esas 2 películas tienen como pues un lugar especial. Y ya después, estar en una de Pixar, bueno, ¿qué te digo? Digo, si ya estar con Disney, pues siempre es pues como de esos proyectos que todos buscamos cuando nos dedicamos a esto. Entonces, ya estar en una de Pixar y además Cars 3, que fue, bueno, también, que ya venía, ¿no? Las 2 anteriores que habían estado muy buenas. Y tener este personaje nuevo, ¿no? Que además tiene cierta importancia en la película, también fue maravilloso para mí. Entonces yo creo que esos 3, pues esos son los personajes que viven aquí y no pagan renta.
Buenísimo, Juan. Hay una sección en la entrevista de Brandiosas que personalmente me gusta mucho. Las tres recomendaciones. Algo para leer, algo para comer y algo para pensar. ¿Qué nos recomendarías? Compártenos, por favor, tu recomendación literaria. ¿Qué nos recomiendas para leer? Para leer, bueno, en este caso, la Biblia. Luego también está este otro libro que, bueno, que trata del otro libro, bueno, que fue la... No, no es cierto. Se acordarán de Enrique. Fíjense, este libro que les voy a recomendar, no solo porque soy fan, sino porque creo que ahí entiendes gran parte de este monstruo que fue Roberto Gómez Bolaños. Se llama fue Sin Querer Queriendo, perdón, Sin Querer Queriendo, el libro de Roberto Gómez Bolaños. Porque, híjole, muestra tantas cosas tan personales de cómo fue su infancia, de todos los problemas que vivió, de dónde fueron saliendo sus personajes. De verdad es maravillosa esa historia porque te das cuenta y entiendes de dónde viene este genio que, pues sí, fue a nivel mundial que mucha gente lo conoce y pues ver a alguien tan apasionado y de todas las dificultades sacó algo bueno para poder divertir a millones de personas. Entonces, ese es el que les recomiendo. Sin Querer Queriendo, de Roberto Gómez Bolaños. Buenísimo. Pasemos a la segunda recomendación, la recomendación gastronómica. ¿Qué La nos recomiendo. recomendarías para comer? Uy, a mí de la comida que más me gusta es la mexicana. Y ahí sí bueno, les voy a hacer dos recomendaciones. Uno, eh, si están pues de centro o sureste mexicano, la cochinita pibil, si pueden ir a probarla específicamente en la península de Yucatán, pero que encuentren un lugar donde realmente la hagan enterrada, con hojas de plátano y que la cocción son, no sé si 4 o 6 horas. Prueben de verdad cochinita pibil, pero no la que hace su tía, sino exactamente como la hacen en Yucatán. Si están en la Ciudad de México, les podría recomendar, hay una sucursal que se llama La Tradición, del restaurante La Tradición de Yucatán. Se traen la cochinita envasada al alto vacío, pero la hacen tradicionalmente allá. Se la traen aquí, está se llama el Parián de la Condesa, está sobre la calle de Nuevo León, y ahí encuentran en pues como mercadito gastronómico, se encuentran esa sucursal de La Tradición. Todo está delicioso, la sopa de lima, etcétera. Bueno, eso por un lado. Y por otro, pues presumiendo mi tierra, si pueden probar los tacos árabes poblanos o las chalupas poblanas, no saben, es un agasajo. En la Ciudad de México pueden encontrar aquí en Alfonso Reyes, igual en la Condesa, junto a la taquería El Califa, se llama Las Chalupitas. Es una cosa espectacular, de veras, de comida poblana. Lo van a gozar mucho. Y también pueden encontrar los tacos árabes en la Ciudad de México que se llaman El Jayito. Están muy buenos. Pero ya si están en Puebla, uy, pues ahí sí, no pararía de la lista de tacos árabes tan ricos que hay por allá. Esas son mis dos recomendaciones. Ya sé que me dijiste una, pero me gusta la fritanga, entonces lo recomiendo. Maravilloso, suena deliciosa la recomendación para tomar nota y atenderla. ¿Cuál es esta idea, Juan, que quieres dejar en nuestra mente? Algo para pensar. Todos los proyectos que tengas en mente, con los que soñaste, etcétera. Ya que los consigas, no dejes de soñar. Y aunque ya llegaste al siguiente escalón, continúa, continúa, continúa. Siempre sea agradecido de cada escalón que vas subiendo. Y número 3, no hay por qué marearse aunque estés en la cima.
Digo, no es como tal una frase, pero pues es un pensamiento de vida, de la experiencia que yo he tenido a lo largo de estos años que he ido avanzando. Y les puedo decir que a la fecha, pues no, nunca llegas a la cima, o sea, sigues avanzando, avanzando, pero es una escalera maravillosa la vida donde vas aprendiendo, de repente te tropiezas, pero te sacudes y lo que sigue y para arriba. Entonces, pero sí, sobre todo siempre ir bien agarrado para no perder el equilibrio y que te marees. Increíble. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista de Brandiosas. Ha sido una conversación muy instructiva, muy interesante sobre el trabajo profesional que realizas, que es simplemente extraordinario. Gracias, Juan, por No, muchas gracias. acompañarnos. Gracias, Tony. Saludos a todos los amigos que nos ven aquí a través de Brandiosas y pues nos vemos la próxima. Espero ya tenga cabello para la siguiente. Amigas y amigos, seguramente han disfrutado tanto como en mi caso la conversación con nuestro invitado de esta ocasión. Nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Juan, gracias nuevamente. Hasta pronto. A ti, muchas gracias, Tony. Que estés muy bien. Hasta luego.